estado hablando en este tiempo sobre estas dos doctrinas, o bueno, dos realidades que el Señor nos da, y una de ellas pues ha sido la fe salvadora, así le llamamos fe salvadora, y la otra es nosotros le pusimos fe cristiana. Y bueno, es muy importante, hemos estado haciendo mucho énfasis en esto, en diferenciar una de la otra, en ver lo importante que son una y otra. Fíjense, no son independientes, no están peleadas, no son, ¿cómo les diré? No están, no son mutuamente excluyentes, pero tampoco son lo mismo. Y decíamos hace 8 días que precisamente la fe cristiana es un don del Señor, que Él a veces la da en mayor medida a algunas personas, pero pues eso no significa que a las otras personas Él no quiera dársela. Simplemente la manera en la que lo da, la manera en la que Él la ofrece, pues puede ser diferente entre ciertas personas, puede ser diferente dependiendo del don que el Señor quiere dar. Y acabamos de leer ahorita 1 Corintios 13, que habla sobre la preeminencia del amor, a propósito de esto que dice el versículo 2. Dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esa es una cita de Mateo 17 y Mateo 21. Recuerdan que habla el Señor sobre la fe, que dice que le dirás a este monte que se traslade al fondo del mar, y así lo hará. Muchas personas lo metaforizan como hablando de las montañas de la vida y todo. Bueno, a esto no se refiere. El punto del Señor obviamente tampoco es que vamos a estar moviendo montes con la fe. El punto de esto es el tamaño y el poder que la fe cristiana puede tener. No es ni hacerlo una metáfora para los montes de nuestra vida, pero tampoco es tomarlo como que los cristianos deben dedicarse a mover montañas. Ese no es el punto. Y es lo mismo que dice aquí San Pablo, ¿no? en el versículo 2, cuando dice, y si tuviese toda la fe de tal manera, o sea, San Pablo está diciendo, se le llama una hipérbole, está exagerando los puntos para su argumento, ¿no? No es que él está hablando que le falta esa fe, no, San Pablo no dice que le falta esa fe. San Pablo tampoco está diciendo que tiene esa fe, simplemente San Pablo está enfatizando este poder de la fe para el punto con el que lo quiere contrastar, que es la preeminencia del amor. ¿Se fijan cómo es fácil sacar conclusiones erradas, ¿no? Una de dos, o San Pablo le falta esa fe, o San Pablo nos dice que debemos tener esa fe. Y no ha habido ningún cristiano desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días que haya movido montes. No se hubiera registrado o algo, ningún cristiano ha andado por ahí moviendo montañas. Ese no es el punto de este versículo, ¿verdad? Y lo digo precisamente por el versículo número 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, la gente luego supone que entonces existen las lenguas angélicas. Entonces existen, no sé, un lenguaje que no se conoce. Pues entonces ese no es el punto. Ese no es el punto de San Pablo. San Pablo está hablando de todo este conocimiento que existe para contrastarlo con el amor. No está diciendo ni que San Pablo no habla esas lenguas, ni que San Pablo las habla, ni que ninguna otra cosa. Simplemente está exagerando aquí los hechos para contrastarlo con el poder y la preeminencia del amor. No hay que sacar las cosas de contexto. Y sin embargo, fíjense cómo esta fe la que está escribiendo San Pablo es diferente a la fe que salva. Es una fe que de hecho está relacionada con el amor, que de hecho se mueve
y se desarrolla en relación con el amor. Por eso lo pone San Pablo allí en esa misma categoría. Y San Pablo de hecho está hablando de esta fe citando lo que dice en el capítulo 12. Dice, y hay diversidad de operaciones, 1 Corintios 12:6. Bueno, desde el 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Por ejemplo, en las congregaciones es muy importante tener gente sabia. Y aquí, por ejemplo, la sabiduría en este caso no se refiere específicamente al temor del Señor, que todos tenemos esa sabiduría. Está hablando simplemente del conocimiento de vida, ¿no? Del conocimiento aplicado. Hay gente que es bastante sabia, bastante prudente. Y luego habla las personas educadas, las personas estudiadas, ¿no? Dice palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Qué importante es para la iglesia moderna todos los grandes maestros apologistas, ¿no? Que nos enseñan a través de la ciencia cómo la palabra de Dios enseña la verdad. Científicos, arqueólogos, químicos, etcétera, etcétera. Y fíjense el versículo 9. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces fíjense cómo está mencionando aquí a la fe como un don particular que se ofrece. Y entonces es muy importante entender cuál fe está refiriendo aquí San Pablo. Esta fe no es la fe que salva, absolutamente no. Esta es la fe cristiana. La fe que algunos tienen por sus experiencias de vida, por las maneras en las que el Señor ha tratado con ellos, una fe que ellos tienen bastante fortalecida. Y que muchos otros, precisamente por sus circunstancias, pues necesitan que el Señor poco a poco vaya fortaleciéndolos. ¿Saben por qué sabemos que esta no es la fe que salva? Porque esta fe no se le da a todos. Esta fe es particular. Entonces, imagínense, estaría una de dos, o no todos son salvos porque no todos tienen fe, o todos los cristianos tienen esta fe. Y no se trata de eso. Nosotros conocemos personas, por ejemplo, ahora que hemos estado recordando especialmente a Jaime Murrell. Él tenía un testimonio bonito, si no mal recuerdo, empezando mal su vida, ¿no? Teniendo una vida triste, teniendo una vida difícil, y pues vemos cómo terminó, ¿no? Sus días, terminó en comunión con el Señor, un testimonio bastante bonito en su vida personal. ¿Y de dónde sacó ese don de la fe? Pues de las mismas circunstancias de vida que pasó. Muchas veces el Señor envía la prueba o permite la prueba para fortalecer nuestra fe. Ese es el punto, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos a diferenciar estos casos en particular en donde la fe se menciona. Y fíjense, vamos a Santiago, porque el hermano del Señor a propósito habla sobre esto, ¿no? Bueno, aquí habla de la sabiduría, comparándola con la otra sabiduría de Dios, ¿no? El temor del Señor. Dice el versículo 5, Santiago 1:5, dice,
y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y yo creo que este ejemplo de la sabiduría nos ayuda a entender las diferentes fes, porque también hay dos tipos de sabiduría. El apóstol San Pablo, por ejemplo, cuando explica la fe, cuando explica el conocimiento salvador del Señor, él a veces utiliza el término sabiduría, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 1, cuando menciona que el Señor escogió la locura del mundo, ¿no? Para darnos salvación. El Señor escogió lo insensato del mundo para salvarnos. Porque a propósito se refiere de esto, que lo insensato del mundo, lo ilógico, lo débil del mundo, es sabiduría de Dios, ¿no? Pero ahí está hablando de la sabiduría que salva, del conocimiento de Dios que nos da la salvación. Y en este caso Santiago está hablando de otro tipo de sabiduría, que es la sabiduría que a muchos nos falta y que el Señor nos ayuda a tener. No es la sabiduría, no es en sí el conocimiento de Dios para salvarnos, no se trata de eso, simplemente sabiduría que el Señor ofrece a los cristianos. Por ejemplo, ¿cuándo callarse la boca? ¿Cómo sabe el Señor eso? En Proverbios. Y habla de la lengua, ¿no? Del freno de la lengua. Sí, las personas lo aprenderán eso conforme la vida los va golpeando y lo que sea así, pero para nosotros el Señor nos resume el camino, nos resume la búsqueda diciéndonos en Proverbios, ponle una brida a tu lengua, ¿no? Esa sabiduría es la que nosotros podemos adquirir y la que podemos acrecentar a través del conocimiento de Dios. Pero fíjense, no está hablando, no trata de la salvación, sino simplemente trata en particular de nuestra vida cristiana, nuestra sabiduría cristiana, si le queremos decir así, ¿no? Fíjense cómo la primer sabiduría, al igual que la primer fe, la fe que salva, tiene que ver con nuestra relación con Dios, y eso es importante. Y eso Él lo arregla, eso Él lo hace, eso Él todo, ¿no? Pero acuérdense que el Señor Jesús nos dice que no nada más es nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con nuestro prójimo. Y el Señor en su sabiduría ha pensado que en nuestra relación con nuestro prójimo vayamos creciendo poco a poco. Tengamos ejemplos especiales entre nosotros, como por ejemplo personas sabias que nos ayuden, que nos enseñen a crecer en nuestro camino espiritual. Pero eso no se refiere a que podemos crecer en salvación. Eso no se refiere a que podemos crecer en nuestra relación con Dios. No, a eso no se refiere. Los cristianos crecemos en nuestra relación con nuestro prójimo. Los cristianos crecemos y sí podemos crecer en nuestra relación con nuestro prójimo, no con nuestra relación en sí con Dios. O sea, no podemos ser más justificados después de 10 años que cuando fuimos por primera vez justificados, ¿no? De eso no se trata. Entonces, vean cómo aquí Santiago nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, estás viendo que tienes problemas con esto, pídesela a Dios. Una persona que no tiene la sabiduría que salva de la que menciona San Pablo, no le pide a Dios. Entonces ya estamos hablando de gente sabia en el conocimiento de Dios, que ahora le pide a Dios sabiduría para relacionarse bien con el prójimo. Y entonces esta analogía que estamos usando de la sabiduría, la aplicamos entonces también a la fe. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que da es semejante a la onda del mar que es arrastrada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjense entonces qué tipo de fe menciona aquí
Santiago. No está hablando de la fe que salva, está hablando de la fe que descansa en el Señor. La fe que con la fortaleza del Señor espera en Él. La fe que con el tiempo, que con el caminar cristiano, va fortaleciéndose y va creciendo. Y decíamos, es más fácil para una persona que ha sido cristiana toda su vida resistir la prueba que para una persona que apenas comienza. ¿Por qué? Porque el Señor va aumentando, va acrecentando la fe. Y ahora nos quedamos entonces en cómo el Señor nos enseña, cómo el Señor nos llama a mantener saludables estas fe que nos ha dado. Y entonces es necesario que distingamos una de la otra. ¿Por qué? Porque la primera fe, la fe que salva, esa es completa, esa es suficiente y esa no necesita crecer, esa no necesita fortalecerse, por así decirlo, porque la palabra de Dios la mantiene, porque la palabra de Dios la sostiene. La otra fe, la fe cristiana, es así. Y decíamos, ¿cómo se mantiene, cómo se alimenta, cómo se sostiene esa fe cristiana? Pues obviamente a través de los mismos métodos, la lectura de la palabra, el estudio bíblico, la oración, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la armadura de Dios? De la que menciona San Pablo, ¿no? Y no sé si, como por qué San Pablo utiliza la figura de una armadura y no de una vestimenta común, no de un tipo de ropaje común. Pues precisamente porque la vestimenta de guerra nos refleja un poquito nuestra situación de vida, ¿no? San Pablo no nos dice, ponte el traje de tal cosa, ¿no? Ponte el disfraz de otra cosa, ¿no? Él nos habla del lenguaje de guerra que el cristiano vive. Tan violento es que necesitamos la armadura, como dice San Pablo, la armadura de Dios. ¿Por qué? Y esta es la situación. Porque en nuestra vida cristiana tenemos tres enemigos principales. Uno es el maligno, obviamente. Otro es el mundo, del que nos habla Jesús. Y otro es uno mismo. De tal manera que estos tres, a veces juntos, a veces por individual, lo que hacen en nosotros es ir, lo que quieren hacer en nosotros y lo que principalmente logran en nosotros es ir poco a poco debilitando nuestra fe cristiana. Las situaciones del mundo, recuerdan en la vida de Job, muchas veces nos preguntamos por qué el cristiano sufre. Bueno, el Señor nunca nos responde esa pregunta, ¿no? A veces sufrimos por el mundo, a veces sufrimos por nuestra propia carne, a veces sufrimos por el maligno. Pero el problema de todos estos ataques es que van en contra de la fe cristiana y ese es el objetivo de Satanás. ¿Por qué? Porque la fe cristiana es debilitable. La fe cristiana es confundible, por así decirlo. Y cuando Satanás nos ataca, cuando el mundo nos ataca, cuando nuestra carne nos ataca, lo que hacen es bombardear nuestra fe cristiana. Hablando del mundo, por ejemplo, que mi trabajo se entromete con mis devocionales o que mi trabajo se entromete con mi asistencia a los oficios.
o no sé, que mis problemas financieros se entrometen con mi ofrenda. Poco a poco, en estos ataques del mundo, por ejemplo, la fe se va debilitando. La fe que descansa en el Señor, la fe que va creciendo y que va enseñándole al cristiano, poco a poco va debilitándose. Al punto en que, pues ya para qué doy, ¿no? Al punto de que para qué mis devocionales, al punto de que para qué leo la palabra, ¿no? Y poco a poco la palabra del Señor, perdón, poco a poco nos va apartando de la palabra del Señor. Y hay cristianos que pues son cristianos y todo, pero viven una vida completamente no cristiana. ¿Por qué? Porque la fe cristiana se fue enfriando, porque la fe cristiana fue evaporándose conforme a estas circunstancias de vida, conforme a estos agentes internos y externos, la fueron debilitando. Y fíjense bien, no es que la fe cristiana sea débil, no es que el Señor nos dé un don imperfecto, sino nosotros lo vamos pervirtiendo. Como que, ¿por qué creen que se necesita crecer en fe? Y porque quien va decreciendo somos nosotros, ¿no? No es que el Señor nos dé una fe chiquita e inútil al principio y ya luego nos da una super fe de mártir, no. Necesitamos crecer en la fe porque nosotros nos gusta caminar para atrás. Porque como seres humanos no estamos siempre estáticos en nuestra condición moral, siempre vamos para atrás. Y entonces cuando decimos que queremos crecer en fe, es contrarrestar ese caminar hacia atrás. Es un avanzar evitando el retroceder. Y entonces vemos cómo la fe cristiana se va debilitando, se va debilitando, se va debilitando. ¿Tiene solución esto? Sí. Y claro que tiene solución. Acuérdense este versículo tan bonito que hemos estado hablando de, sí Señor, creo. ¿Se acuerdan este hombre que habló con Jesús? Pues nadie cree en esas situaciones, ¿no? Estamos hablando de la fe cristiana. Y este hombre le dice, sí Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y el Señor soluciona estas circunstancias. Y el Señor soluciona esta debilidad de la carne. El problema, y este es el problema, que el mundo, el maligno, nosotros mismos, nos vamos apartando mucho y mucho y mucho del Señor, de tal manera que a veces nuestra fe está en extremo debilitada. Fíjense bien, de esto está hablando Santiago en Santiago 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿De qué fe está hablando aquí? En este caso está hablando de la fe cristiana, ¿no? Que va creciendo, que va fortaleciéndose y que pues gana lo que el Señor promete, ¿no? Pero fíjense bien, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué? Porque Satanás sabe en dónde darnos, porque nuestra carne sabe en dónde debilitarnos, porque el mundo sabe en dónde golpearnos. Y fíjense bien, entonces, cada uno es tentando según su propia concupiscencia. Y luego dice, entonces la concupiscencia, y este es el problema de dejar que nuestra fe cristiana se debilite. Porque cuando la fe cristiana se debilita, cuando la fe cristiana se hace casi nula, el problema siempre es que nos apartamos de la palabra de Dios.
Muchas personas nosotros conocemos y hemos conocido que empiezan muy bien, que todo el ánimo y la entrega, pero poco a poco la fe cristiana, como llamará de petate, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema no es que ya dejen de venir, ese no es el punto. El problema no es señalarlos y decir, oye, mira, tu fe está más débil que el mes pasado. No, ese no es el punto. El punto es que cuando la fe cristiana se debilita, lo que hace es apartarnos, lo que hace es quitarse de en medio, lo que hace es quitar a la armadura de en medio para que los dardos del maligno, para que los dardos del mundo, para que los dardos de nuestra carne ataquen directamente nuestra vida cristiana. ¿Y cuál es el problema? Que al final de este proceso, de esta situación gradual en la que vamos perdiendo nuestra fe cristiana, nos apartamos de la palabra de Dios y allí está el problema. ¿Por qué está el problema? Porque cuando nos apartamos de la palabra de Dios, cuando nos apartamos del alimento que da su palabra, ya no estamos hablando de la fe cristiana en peligro. Estamos hablando de la fe que salva, que puede desaparecer. Y este es el problema. Dice aquí Santiago, dice, entonces la concupiscencia, esta situación que les digo en la que la fe cristiana ya se murió hace siglos, después que ha concebido, dice la concupiscencia, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y este es tristemente el final de muchos cristianos. ¿Saben por qué? Porque la fe cristiana es ese regalo del Señor que no nada más nos ayuda a hacer frente al maligno, sino que también nos ayuda a hacer frente a uno mismo. La fe cristiana no es nada más para vencer gigantes espirituales o demonios de sabe dónde, no, la fe cristiana es para vencernos a nosotros mismos. Y cuando esa fe cristiana ya no está allí, cuando la armadura de Dios ya no está allí, aprendemos a vivir en concupiscencia, aprendemos a vivir en pecado. Y la fe y el pecado, la fe que salva y el pecado no pueden convivir en el mismo corazón. De tal manera que cuando ese pecado no se confiesa, por obvias razones, ese pecado nos aparta del Señor, nos aparta de su palabra, de sus sacramentos, y sin palabra, sin evangelio, la fe que salva no tiene de dónde sujetarse, no tiene de quién asirse con firmeza, y el cristiano se pierde. ¿Se fijan por qué es importante la vida cristiana? La vida de iglesia, la vida de... O sea, no es nada más de que, no, yo no me reúno, pero yo estoy en mi casa. Yo leo en mi casa, ¿no? O no, yo no pertenezco a ninguna iglesia, pero yo leo mi Biblia en... El problema de no asistir los domingos no es que no pases lista. El problema de no llevar una vida cristiana no es que violes los mandamientos. Sí es un problema, pero ese no es el punto. El punto es que poco a poco se va perdiendo esa fe que nos mantiene creciendo, que nos ayuda a frenar ese caminar para atrás. Y si dejamos de frenar ese caminar hacia atrás, va a haber un momento en el que nuestra fe salvadora desaparezca. Eso fue lo que pasó con Judas, ¿no? Fíjense bien cómo todos los discípulos metieron la pata. Todos fueron iguales. Yo creo que el único menos, pero pues igual,
fue San Juan. Pero todos hicieron lo mismo que Judas. La fe cristiana de todos, Satanás les dio una arrastrada de a todos. ¿Cuál fue la diferencia? Que en el caso de los discípulos, por ejemplo, en el caso de San Pedro, hubo arrepentimiento. La fe cristiana, en el caso en el ejemplo de San Pedro, le ayudó a hacer frente a esta situación que él estaba causando. Le ayudó a vencer los gigantes que, ahora sí usando el término popular, y así fue que San Pedro hizo frente. En el caso de Judas, ¿y qué sucedió al final de cuentas? Pues en el caso de Judas, terminó tanto su muerte física como su muerte espiritual. Entonces es importante, hermanos, por eso no es cualquier cosa no comulgar, por eso no es cualquier cosa no leer la Biblia. Si no lees hoy, si no lees en un mes, no te vas a morir, no te vas a ir al infierno, obviamente que no. Pero nos ponemos como dice la gente, en el tocadero, ¿no? Nos ponemos en peligro de que la fe salvadora termine por perderse. Y cuando esa falta, terminó el asunto. Entonces pidamos como muchas personas le han pedido al Señor, Señor, aumentanos la fe, ¿no? Pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría para actuar según lo que conviene, ¿no? Como nos enseña Santiago.